Bueno, esta es la famosa raíz dorada, ¿no? La proporción dorada, ¿no? Que está una y otra vez en montones de obras artísticas griegas y que hasta la fecha, por motivos que no conocemos bien, psicológicos, digamos, nuestros genes nos predisponen a gustar con naturalidad de las cosas que están hechas con esta proporción. Es muy simple esta proporción, la suma de A más B, ¿sí?, es a la parte más grande, o sea, A en este caso, exactamente lo que A es a B. Y uno podría seguirse así separándolas, ¿no? ¿Por qué es tan fascinante esto? Bueno, no lo sé, pero montones de matemáticos se han preocupado por estas cosas y hasta la fecha en la pantalla de muchas de nuestras computadoras seguimos gustando de esa proporción áurea. Y está en montones de obras de arte clásico, en esta reproducción de una estatua de Fidias. No es mi escultor griego favorito, la verdad. El favorito para mí es uno, por su nombre al menos, que se llamaba Policleto. Porque así le decimos a los policías en bicicleta, ¿no? El Policleto, ¿no? Bueno, eso se encuentra una y otra vez en todo el arte griego. ¿Y qué es lo que van a recuperar justamente en el Renacimiento? Durante la Edad Media se perdió todo esto. ¿Por qué? Porque el espectador del arte en la Edad Media no eran las personas comunes y corrientes, era Dios. Por eso va uno a esas maravillosas iglesias del medievo y encuentra absolutas maravillas, absolutas joyas, perdidas ahí arriba en un rincón de una cúpula, en una esquina, donde es básicamente imposible de verse. No está hecho para que uno lo mire desde abajo, está hecho para que Dios mire esas cosas. El espectador del arte religioso es Dios, no el ser humano. Bueno, los griegos fueron primeros en montones y montones de cosas. Tan es así que si yo fuera Jaime Maussan, les diría que esto prueba que los griegos recibieron ayuda del espacio exterior en forma de laptops que los extraterrestres les dotaron, ¿no? Un poco a la manera de Negroponte, que quiere dotar de una computadora a todos los chicos, ¿no? Bueno, no, obviamente esto es una tablilla de cera simplemente, que es la forma en la que escribían los griegos, pero sí sorprende, ¿no? Realmente es un diseño con el que Steve Jobs se sentiría muy a gusto. Bueno, y si hubiera que resumir ese espíritu de la antigua Grecia en 3 frases, esas 3 frases para mí son las siguientes. La primera de ellas estaba inscrita en el frontispicio del templo religioso más importante de los antiguos griegos, el templo de Apolo en Delfos. Y según Pausanias, cuando uno entraba a este templo, lo primero que veía era esta inscripción: Noti se auton, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Los antiguos griegos, al parecer, eran conscientes de la ambigüedad de esta frase. Cuando uno entra a un templo religioso y te dicen, conócete a ti mismo, por un lado lo que te están diciendo es, date cuenta que tú eres un simple mortal y que vas a entrar en contacto con los dioses. Es decir, date cuenta de tus limitaciones, de tu insignificancia. Conócete a ti mismo puede tener ese sentido para las personas muy creyentes. Pero también tenía otro sentido, y los griegos también eran conscientes de ese otro sentido importante. Conócete a ti mismo también significa date cuenta de todo lo que eres capaz. Date cuenta de todo eso que tú puedes llegar a ser. Conócete a ti mismo. Hay una máxima jasídica que a mí me gusta mucho y que a veces emplean los educadores del mundo para decir, para animar a la gente a educarse, porque cuando uno se educa, lo que está haciendo no solamente es conocer el mundo, sino también está dándose cuenta de sus propias potencias. Educamos a los chicos para que ellos se den cuenta de todo lo que pueden hacer, para que se conozcan a sí mismos. Esa frase jasídica dice, conviértete en lo que eres. Conviértete en lo que eres, es otra manera de decirlo. Pero bueno, vamos con otra de las frases que para mí resume ese espíritu de la antigua Grecia y que también está en alguna página de este libro.
Esa frase la dijo Tales de Mileto, que tiene la reputación de haber sido el primer filósofo de la historia occidental, al menos. Y Tales de Mileto, entre otras cosas, decía esto: aprende y enseña lo mejor. Aprende y enseña lo mejor. Fíjense, no lo que más te guste, que es hoy un poco lo que le decimos a los chicos, ¿no? Estudia lo que más te guste. No lo que más te guste, no lo que más te convenga económicamente hablando, no lo más redituable, no lo más placentero, no lo más fácil. Aprende y enseña lo mejor. Esta aspiración a lo mejor, esta constante insatisfacción occidental de siempre querer más, de siempre querer conocer más, de siempre mejorar las cosas, de ya hicimos un producto, ahora vamos a tratar de hacerlo mejor y mejor y mejor. Mucha gente critica esta insaciabilidad de Occidente, pero eso es el motor de la sociedad occidental, ha sido esa búsqueda constante de lo mejor. Obviamente es muy difícil definir siempre en todos los casos de golpe y porrazo qué es lo mejor. Claro, no estamos evadiendo esa dificultad, Tales tampoco lo evadía, pero la realidad es que nuestros actos diarios sí muchas veces nos damos cuenta de que hay cosas mejores que otras y aún así no optamos por ellas muchas veces. Entonces, ¿qué es lo mejor? Bueno, no siempre es fácil definirlo, pero de entrada, la riqueza es mejor que la pobreza, lo preciso es mejor que lo impreciso, lo hermoso es mejor que lo feo, etcétera, etcétera, ¿sí? Aprende y enseña lo mejor. La tercera y última frase que para mí define ese espíritu de la antigua Grecia y que me parece también muy interesante, está también en el libro, es esta frase de Sócrates que en su apología, en la versión que recogió Platón de este discurso que tuvo que pronunciar para defenderse de las acusaciones que le hacían de corromper a la juventud, etc. Él en su apología hizo mucho énfasis en esto, en el valor de la vida examinada. La vida examinada. Eso también es muy occidental, está totalmente imbuido de ese espíritu de la Grecia clásica, la vida examinada. No es lo mismo vivir de forma espontánea, de forma natural, que vivir examinándose constantemente. Voy a poner un ejemplo personal, no me acuerdo si está en el libro o no, lo pongo siempre. Cuando yo era un muchacho y entré a la Facultad de Filosofía y Letras, donde solamente estuve un semestre y medio, por diversas razones, tuve la suerte de que me dieran a una maestra entre todos esos libros marxistas que nos daban a leer cuando uno empezaba a estudiar filosofía. Me acuerdo que el primer texto que me dejaron a leer en la Facultad de Filosofía y Letras, en la materia de introducción a la filosofía, era un texto de un tal Lefebvre, un filósofo francés, que se ponía a discutir un montón de tesis de Lenin, que a su vez estaba discutiendo un montón de tesis de Marx. Bueno, ya me estoy perdiendo, no importa. Volvamos a este gran libro que me dejó leer una maestra, que era La invitación a la ética de Fernando Savater. Y Fernando Savater arranca ese libro diciendo: la ética consiste en hacer lo que uno quiere. Eso es lo ético. Y para mí fue un gran descubrimiento, porque hasta ese entonces yo siempre había creído que lo ético, lo moral, era justamente abstenerse de hacer de lo que tú querías. Era justamente no hacer lo que se te antojaba, ¿no? De eso se trata muchas veces el catecismo, te recuerdan todo lo que no debes hacer aunque quieras, ¿no? Entonces, esto me movió un poco el piso, pero Savater y Sócrates tenían toda la razón. Hay dos maneras de vivir, decía Sócrates, una sin examinarse y otra examinándose. Y hay dos maneras de querer las cosas. Hay una manera de querer las cosas impulsivamente, por el antojo, a bote pronto, de forma, digamos, antropológica, porque nos viene de nuestra cultura, tradición, nos nace querer algo. Y hay otra forma de querer las cosas, que es querer las cosas de manera examinada. ¿Qué significa querer las cosas de manera examinada? Es realmente detenerte a decidir si realmente quieres hacer algo.
pero pensarlo bien. Y lo ético tiene que ver justamente con esa reflexión y con hacer lo que realmente tú quieres hacer, pero de una manera examinada, de una manera reflexionada, no de una forma impulsiva, bote pronto, antojadiza. Entonces, esta forma de construir una nueva naturaleza sobre tu propia naturaleza, que ya no depende de la tradición, de tus impulsos, de tus características antropológicas o genéticas, sino realmente de tu propio examen, de tu manera, de tu construcción mental de lo que quieres hacer, de cómo quieres vivir. Entonces, esas tres frases para mí, este es el énfasis, este es un gran valor de Sócrates. Estas tres frases para mí revelan mucho la importancia de la antigua Grecia.